Bueno, buenas tardes. Eh, Hoy vamos a empezar a comentar los contenidos del curso de manipulación de alimentos. Eh, un poco la idea es que ustedes conozcan cuáles son los objetivos de este curso. La, Más allá de las motivaciones personales, los objetivos que este curso persigue están en armonía con lo que solicita el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y estos objetivos son conocer las formas correctas de manipulación de los alimentos para su adecuada preparación, conservación y consumo. Comprender y transmitir la responsabilidad social asociada al manejo de los alimentos para un número importante de consumidores, como ocurre en todo establecimiento comercial, en la industria alimentaria, en la cocina institucional o en la cocina de nuestros propios domicilios, ¿no? Y conocer las bases de las buenas prácticas de manufactura. Ahora vamos a hablar un poquito de los objetivos en general. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por el de abajo. Buenas prácticas de manufactura se refiere a toda una serie de recomendaciones destinadas a justamente evitar o prevenir básicamente las enfermedades transmitidas por los alimentos. Vamos a empezar entonces por comentar que los alimentos pueden convertirse en una forma de transmisión o contagio de enfermedades. A este conjunto de enfermedades que podemos adquirir a través de los alimentos se llaman ETA, E-T-A, que significa enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, todo lo que nosotros vamos a comentar a lo largo del curso está orientado a prevenir, entonces, la transmisión de enfermedades a través de los alimentos. Para eso, sobre la experiencia, se han ido desarrollando, se han ido identificando errores, malas prácticas, o sea, cosas mal hechas en la manipulación de alimentos, y entonces se han ido elaborando recomendaciones para evitarlas, para evitar estas malas prácticas. Todo el conjunto de recomendaciones hechas sobre la base de estas experiencias que se han ido adquiriendo, documentando, investigando, entonces todas esas recomendaciones se conocen como buenas prácticas de manufactura. Serían cómo hacer bien las cosas. ¿Cómo hacer bien las cosas? ¿Para qué? Bueno, justamente para no causar o no transmitir enfermedades a través de los alimentos. Para eso hay que manipular los alimentos en forma correcta desde su obtención o digamos, o de la obtención de las materias primas que van a formar parte de los alimentos. Tenemos alimentos de origen vegetal, entonces tenemos que pensar en las buenas prácticas, en la producción de verduras, hortalizas, cereales, en su preparación, porque después con estas materias primas, obviamente, se van a elaborar platos, se van a elaborar alimentos, cómo se pueden conservar tanto las materias primas como estos productos ya elaborados y cómo se deben consumir. Todo esto, como les digo, pensando en no transmitir enfermedades a través de los alimentos. Y otra parte muy importante del curso es comprender la responsabilidad que tienen quienes están manipulando alimentos. Porque vamos a ir viendo a lo largo del curso que las enfermedades que podemos transmitir a través de los alimentos pueden ir desde un simple malestar gastrointestinal hasta la muerte. Entonces, un poco la idea del curso es que conociendo los riesgos, generemos responsabilidad. Las posibilidades de cometer errores en la manipulación de alimentos son prácticamente infinitas, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a tratar en el curso de las situaciones de riesgo más comunes y cómo prevenirlas. Pero ustedes, cuando se encuentren manipulando alimentos, probablemente, y a raíz de conocer los riesgos, se les generen dudas acerca de cuáles podrían ser las consecuencias de realizar determinada práctica con los alimentos. Y bueno,
la idea es que no se queden con esa duda, conociendo los riesgos, y entonces que consulten. De hecho, yo particularmente quedo a disposición de ustedes, más allá de este curso, para consultas, para buscar la forma de disipar esas dudas y no quedarnos con la incertidumbre de cuáles pueden ser las consecuencias que acarree determinada práctica. Ya vamos a ver que las consecuencias tienen distinto impacto según nosotros estemos cocinando en nuestro hogar, para nuestra familia, lo estemos haciendo en un comedor escolar, en un comedor comunitario, en una clínica, en un geriátrico, o estemos interviniendo o manipulando alimentos en una cinta o en una, digamos, en una línea de producción o de elaboración de alimentos ya más industrial. De todas maneras, siempre desde que arrancamos en nuestros domicilios no le queremos causar daño a nadie. Imagínense que estamos cocinando para nuestros seres más queridos, así que la preocupación arranca de ahí, y a medida que el error que podamos cometer se extienda a un número de mayor cantidad de gente, nuestra posibilidad de daño va en aumento y debemos tomar los recaudos que correspondan, ¿sí? De ahí entonces que el tema de la responsabilidad social es esa, ¿no? Es tener conciencia de que con cada cosa que nosotros implementamos, con cada operación que realizamos manipulando alimentos, debemos tener siempre el objetivo de no generar una contaminación o no convertir ese alimento en una fuente de transmisión de enfermedades. Ya vamos a ir viéndolo más en detalle. Al final de este curso, y después de cómo se lo explicó a través del grupo de WhatsApp, después de una instancia presencial que exige la Dirección General de Escuelas de la provincia, van a obtener un certificado de manipulador de alimentos, similar al que estamos viendo en este momento. El tema importante es que ustedes den sus datos de la forma más correcta, tanto lo que son nombres, apellido y número de documento, porque cualquier error que quede asentado en el certificado se los invalida. Ustedes o sea, queda en duda que sean ustedes mismos los que están, a quienes se les ha certificado la capacidad de manipular alimentos. Por eso es importante que sus datos salgan del CEA, o sea, nosotros elevemos esos datos a las autoridades de la forma correcta, para que no generar un trámite extra que dilata la obtención del certificado. Existe un documento a nivel nacional que se llama Código Alimentario Argentino, ahí están las siglas, CAA, y que tiene un montón de artículos en donde, digamos, esa sería como la Constitución Nacional hacia las leyes. Bueno, esta es la Constitución Nacional de la Legislación Alimentaria. Ahí, en un montón de capítulos y artículos que tiene este código, están definidos un montón de cosas, están definidos los alimentos. Cada alimento que puede ser comercializado figura en el código alimentario y está debidamente descrito para que no existan posibilidades de error. No se puede vender algo que no es o que no está debidamente descrito y aprobado en este código alimentario. Así que van a encontrar un montón de capítulos que contienen, por ejemplo, el capítulo de los lácteos, el capítulo de las carnes, el capítulo de las bebidas sin alcohol, el capítulo de las bebidas con alcohol, y así sucesivamente. De ahí, dentro de esa organización, van a ir con un nivel de detalle
cada vez mayor, encontrando en los diversos artículos que componen cada capítulo la descripción, la definición y las condiciones que debe reunir cada alimento. Si ustedes tienen curiosidad e interés, lo pueden googlear y está disponible en internet, el Código Alimentario Argentino. En este momento, yo les llamo la atención sobre el artículo 21, que establece cuáles son las condiciones para ser manipulador de alimentos. Esto está en revisión también, les voy a decir, y ahora vamos a ver por qué, pero básicamente, y hasta que se reglamente la nueva ley, lo que figura es la necesidad de poseer una libreta sanitaria y que se las extiende la autoridad municipal de donde ustedes se encuentren, y cuando ustedes la solicitan, obviamente tienen que llevar los certificados de buena salud que les exijan para extenderles esa libreta sanitaria. Y después, esa libreta sanitaria tiene por lo general una validez de 1 año. Cuando ustedes vuelven a renovar esa libreta sanitaria, les van a solicitar que acrediten haber realizado algún curso de capacitación en manipulación de alimentos de validez formal, o sea, que esté debidamente acreditado y autorizado por alguna autoridad, ya sea de educación o de salud. Así que acá hay 2 aspectos importantes, el de la libreta sanitaria, que ahora vamos a ver para qué sirve, y el curso de manipulador de alimentos. Antes de entrar en esta diapositiva, volvamos un poquito a mencionar que la libreta sanitaria lo que hace es verificar el buen estado de salud de ustedes, obviamente en el momento de tramitarla. Como el estado de salud de uno es algo absolutamente dinámico, yo hoy puedo ir a solicitar una libreta sanitaria, me hacen todos los análisis que esto exige y puedo estar en perfecto estado de salud. Sin embargo, dentro de 15 días podría estar atravesando una gripe, podría estar atravesando una hepatitis, podría agarrarme cualquier tipo de enfermedad transmisible por los alimentos y que yo a su vez puedo volver a volcar hacia los alimentos. Puedo tener el famoso coronavirus o COVID-19 que estamos padeciendo todos en incubación. Así que todo este tipo de, como lo que es obvio, es que el estado de salud de una persona es algo dinámico. Y la libreta sanitaria tiene una validez de 1 año. Imagínense en 1 año la diversidad de situaciones que ustedes pueden atravesar en lo que hace a su estado de salud. Así que ahí interviene el punto 2, que es el curso de manipulador de alimentos y los objetivos que yo les estaba mencionando. El curso apunta a que ustedes desarrollen el sentido de la responsabilidad y, a pesar de tener la libreta sanitaria en condiciones, tomen todas las medidas preventivas como si estuviéramos potencialmente enfermos, porque en realidad no sabemos en qué momento podemos estar incubando algo. Entonces, para que nosotros como manipuladores no nos convirtamos en una fuente de transmisión de enfermedades a los alimentos y de los alimentos a los consumidores de esos alimentos, debemos actuar en forma preventiva y como si estuviésemos enfermos, de manera de que si tenemos la desgracia de estar incubando algo y no saberlo, que esas medidas preventivas eviten la propagación de la enfermedad. Ahora sí, vamos a pasar a esta otra diapositiva. Paso a leerlas. Dice, a todo hombre o mujer. Esto deriva de cómo se inició el tema de la manipulación de alimentos y de la legislación en relación a la manipulación de alimentos. Fíjense que esto es una ordenanza de una ciudad, la ciudad de Amberes, del año casi 1500, 1481, o sea, viejísima. Pero fíjense
la historia de la manipulación de alimentos y de la legislación en torno a la manipulación, que esto ha sido siempre una preocupación para el hombre, ¿no? Y ya en aquel momento, entonces, en la ciudad de Amberes, se había dictado una ordenanza que decía que a todo hombre o mujer que haya vendido leche aguada, se le pondrá un embudo en la boca y se le hará tomar toda la leche, hasta que un médico o barbero, el criterio con el que le daban la capacidad de evaluación a alguien, ¿no? Que actuaba como policía, el médico o barbero, diga que no se puede introducir más sin peligro de muerte para la persona, ¿no? Para el castigado. En la misma municipalidad y época, otra ordenanza decía que a todo hombre o mujer que haya vendido huevos podridos o en mal estado, será tomado y atado a una especie de poste, pilori o pontel, para que los niños, como un alegre entretenimiento, le tiren esos huevos en mal estado a quienes pretendían venderlos, provocando la burla y la risa de la gente como castigo. No se podrá, siempre se le pone un coto, fíjense, no se les permitirá que le arrojen otro tipo de basuras o que causen daño en los penalizados. Lo mismo que antes se le hacía tragar la cantidad de alimento que estaban mal vendiendo sin riesgo de muerte, por supuesto, ¿no? Bueno, pero ¿qué hay acá? Acá hay una filosofía, digamos, o una política de penalizar a todo aquel que cometa una transgresión a una correcta manipulación de alimentos. Lo que hubiese sido una correcta manipulación de alimentos es vender leche en condiciones normales, sin el agregado de agua, porque eso ya es un fraude, ya lo vamos a ver con más detalle, pero eso es un fraude en la comercialización y manipulación de alimentos, y lo mismo que vender huevos en mal estado. Eso ya es vender un alimento deteriorado o visiblemente alterado, cosas que no deben hacerse. Frente a una falta, lo que hacían las autoridades en ese momento era establecer una pena correspondiente. Por supuesto, en proporción a la falta. Fíjense que hay un castigo, pero que está limitado. O sea, no se lo puede matar en base a ahogarlo con la leche aguada que estaban vendiendo, ni se los puede lastimar arrojándole otra cosa que no sean los propios huevos podridos que estaban ellos vendiendo. En la actualidad, el tema de la manipulación de alimentos con fines comerciales, ustedes saben, y muchos de ustedes quizá se hayan acercado al curso por esta razón, hay un montón de familias, de gente que está elaborando alimentos para comercializar. Y lo está haciendo en escala familiar, lo está haciendo en la cocina doméstica, lo está haciendo con los utensilios que dispone en la casa. Y eso muchas veces está fuera de las reglamentaciones que el Código Alimentario, como veíamos hoy, establece pensando en la industria, en la manipulación comercial e industrial de alimentos. La pregunta es, ¿se puede a nivel familiar manipular alimentos con fines comerciales en forma higiénica y segura? Bueno, sí, se puede. Entonces, las autoridades apuntan más que nada, entonces, a que estas pequeñas unidades productoras, manipuladoras de alimentos, hay un término que están definido como las UPA, unidades productoras de alimentos, PUPA, perdón, pequeñas unidades productoras de alimentos, y entonces algunos municipios, La Plata, entre ellos, han sacado ordenanzas como la de Amberes, pero mejor orientadas, en el sentido de permitir el funcionamiento y formalizar el funcionamiento de estas pequeñas unidades productoras de alimentos, registrarlas e invitar a quienes están en esas pequeñas, en las que están manipulando alimentos con esos fines comerciales, invitarlos a capacitarse
y a hacerse responsables de la manipulación de esos alimentos, de hacerlo de forma correcta y de ser visibles al sistema a través de la formalización. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, cuál es la motivación, pero si ustedes quieren comercializar alimentos en distintas ferias de las que hay, en la ciudad de La Plata, Berizo, Ensenada, en los distintos eventos como la fiesta del vino, la fiesta del inmigrante, es muy probable que entonces la municipalidad les solicite, por un lado, la libreta sanitaria y por el otro lado, un certificado como manipulador de alimentos. Eso es un poco lo que se ha evolucionado desde el año 1481 hasta ahora. Buscar incluir a todas estas pequeñas unidades productoras de alimentos, formalizarlas, no perseguirlas, sino formalizarlas, incorporarlas al sistema de producción de alimentos, de producción y comercialización de alimentos, para poder, por un lado, asistirlas, por un lado, tenerlas visibles, y capacitarlas con la finalidad de no perjudicarlos a ellos, a esas pequeñas unidades que tienen, en el contexto actual, tienen mucha importancia en la subsistencia económica de esos grupos familiares, y por otro lado tampoco perjudicar a la comunidad a la cual van destinados esos alimentos. ¿Qué sería ser manipulador de alimentos? Bueno, acá hay una definición. Toda persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante alguna de estas etapas: la preparación, la fabricación, la transformación, el envasado, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la manipulación, la venta, el suministro y el servicio de productos alimenticios al consumidor, es un manipulador. Entonces, cualquiera que intervenga en cualquiera de estas etapas y tenga un contacto directo, o no tanto, porque también manipular envases y equipamiento, aunque no estén en contacto directo con el alimento, también implica estar vinculados a la manipulación de alimentos, y por lo tanto ser un manipulador. Bueno, hablamos de la responsabilidad social de los manipuladores de alimentos y tenemos que decir que manipular alimentos es algo que hacemos todos en forma cotidiana, como les decía hoy. ¿Quién hoy en día, hombres y mujeres, no manipulan alimentos, digamos? A nivel doméstico, aunque sea. Entonces, ya sea en nuestro hogar, en un establecimiento gastronómico, un restaurante, una casa, ahora, como le llaman, takeaway, en la industria o en alguna de las ferias comunitarias que yo les mencionaba anteriormente, tenemos una diversidad de situaciones en las que estamos manipulando alimentos. Y cualquiera que manipule alimentos es responsable de la salud de todos aquellos que van a consumir esos alimentos. Esto es lo importante a tener en cuenta. Nunca perder de vista esta responsabilidad social que tiene todo aquel que trabaja con alimentos. El manipulador de alimentos interviene en el manejo de las materias primas con las cuales esos alimentos se elaboran. Ya les digo, eso viene desde... Hay alimentos de origen vegetal, entonces encontramos manipuladores de alimentos ya en el campo, en las huertas. En el caso particular de los alimentos de origen animal, también tenemos aquellos que están trabajando en los tambos, en las granjas, en el campo con el ganado, en los frigoríficos, en los barcos de pesca, etc.
Entonces, que están al principio de una cadena, en los primeros eslabones de esa cadena, en los cuales se obtienen las materias primas para elaborar todos los alimentos que vendrán después. Pero también manejan aditivos, distintos ingredientes. Aditivos tenemos aquellos con la finalidad de darles algún tipo de propiedad a los alimentos, sabor, aromatizantes, o sea, saborizantes, aromatizantes, estabilizantes, acidulantes, colorantes, etc. ¿Sí? Sus envases, los utensilios y los equipos que se utilizan durante todo el proceso de provisión, de recepción, de almacenamiento, de producción, elaboración, fraccionamiento, conservación, envasado, transporte, distribución, expendio o venta y control de los productos alimenticios, preservando, esto es lo importante, las condiciones de inocuidad y calidad de los mismos para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Acá hay dos conceptos muy importantes que debemos tratar en el curso. El primero que se menciona es la inocuidad. La inocuidad es la condición por la cual un alimento no debe transmitir ninguna enfermedad. El alimento debe ser, por definición, entonces, inocuo, o sea, no debe causar enfermedad. Esa es la definición de inocuidad, aquello que no causa enfermedad. Y después dice, fíjense, preservando las condiciones de inocuidad y calidad de los alimentos. Y ya en calidad hay más variedad de definiciones. Podemos enfocar la calidad desde el punto de vista nutricional de los alimentos, o sea, que conserven los principios nutritivos por los cuales los consumimos. O sea, aquellos que son fuentes de proteínas, bueno, que sean proteínas de buena calidad y en la cantidad adecuada. Aquellos que son fuentes de vitaminas, minerales, lo mismo. Aquellos que son fuentes de energía, lo mismo. ¿Sí? Los alimentos son fuentes de nutrientes y entonces deben conservar esos nutrientes en cantidad y en calidad adecuada. Eso es calidad desde el punto de vista nutricional. Pero también esperamos que los alimentos posean calidad desde el punto de vista sensorial, o sea, que tengan un color, un aroma y un sabor adecuados a nuestras expectativas, ¿sí? Que nos gusten y que respondan. Si uno le pega un bocado a una manzana, esperamos que esa manzana tenga gusto a manzana, que tenga la textura de una manzana y que tenga el aroma de la manzana. Así que bueno, esas son las dos cuestiones importantes en relación a los alimentos. Que sean inocuos y que conserven su calidad. Acá esta diapositiva muestra 3 operarios trabajando en lo que parece ser la elaboración de embutidos. Yo se las voy a dejar, vamos a cerrar el video acá para que ustedes vean esta diapositiva y retomemos a partir de acá la próxima clase, pensando qué cosas creen ustedes que están bien hechas por estas 3 personas que están trabajando con alimentos. ¿Qué medidas identifican ustedes como de prevención de posibles enfermedades a transmitir por los alimentos? Acá tienen el alimento que están elaborando y quiero que ustedes observen la fotografía e identifiquen en los operarios y en las instalaciones en las cuales están trabajando, qué cosas están destinadas a prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, y si detectan alguna que esté mal hecha o que represente un riesgo. Les dejo abierto el planteo, lo retomamos la próxima clase.